reumáticos. ¿Cómo diferenciarlos y también cómo tratarlos? Es la doctora en medicina Cassandra Skinner Taylor, profesora del Servicio de Reumatología, que nos va a dar esta charla. La doctora Cassandra Michelle Skinner Taylor es médico cirujano por el hospital a la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha hecho medicina interna también en el Hospital Muguerza, tiene la especialidad de reumatología egresada también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Hospital Universitario, y tiene el doctorado en medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Hospital Universitario. Ella es coordinadora de calidad del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario, profesora del mismo Servicio de Reumatología, coordinadora de la Clínica de Embarazo y áreas de investigación en enfermedades de Lyme y artritis reumatoide. Les quiero pedir que me acompañen con un fuerte aplauso para recibir a la doctora Cassandra Skinner. Buenos días a todos. Como siempre me da un placer ver pacientes que siguen aprendiendo, ver personas interesadas en mejorar su calidad de vida, y eso pues es fantástico. Realmente veo muchas caras conocidas, así que bueno, espero que les encante lo que les voy a platicar. Bueno, ahorita el tema pues es un tema muy general, es un tema que a todos nos compete, todos tenemos dolor, o quién puede levantar la mano que no tiene dolor, ¿verdad? Aquí todos podemos decir que es un síntoma que nos acompaña en diferentes etapas de la vida, en diferentes momentos del mes y en diferentes momentos de las actividades que hacemos. Entonces, el enfoque es para que ustedes puedan tener una manera más correcta de poder expresar su dolor, y en el momento en que tengan que decirnos a los doctores, no tengamos tantos problemas en interpretarlo, ¿verdad? Los doctores a veces nos tenemos que convertir en intérpretes, ¿no?, para poder entender en ocasiones el dolor que describen los pacientes. Entonces, vamos a empezar con una panorámica general de qué es lo que es el dolor, y vamos a ir viendo, vamos a empezar viendo un pensamiento de Frida Kahlo. Ustedes recuerdan Frida Kahlo, pues una pintora mexicana muy destacada, que ella tenía mucho dolor. Ella tuvo un accidente automovilístico, ella vivía con dolor eterno. Entonces ella, a través de las pinturas, ella hablaba de su dolor, y ella decía que el arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa renace florecida en una fiesta de colores. Entonces, el dolor no lo tenemos que agarrar y quedarnos con ello, sino que tenemos que seguir adelante con ese expresando. Y pues, el dolor ha tenido muchas formas de verse a través de los tiempos, y desde el hombre primitivo se decía que el dolor estaba causado por demonios y espíritus. Entonces, el que tenía dolor pues era un endemoniado, y eso realmente aquí todos decimos, no, pues no, ¿verdad? Después los egipcios decían que era un castigo de dioses, ¿verdad? Que era, y buscaban a través de cosas y brujerías, buscaban algún tipo de alivio, ¿verdad?, para el dolor. Y finalmente pues ya más adelante Hipócrates rechaza todas estas supersticiones y dice que pues estos son leyendas. Finalmente, pues a través de las diferentes religiones se ha visto que sigue pensándose teológicamente que es por algún tipo de cosas que hemos hecho, pero ya sabemos que no, que esto, a pesar de que se piensa que es oposición de la palabra de Dios, que es por delitos, esto tiene otras causas, y ustedes no van a tener que pensar que ninguna de ellas sea lo que ustedes merecen. Entonces, ¿qué es el dolor? ¿Cómo lo vamos a describir el dolor? Pues es una definición sencilla, pero es una definición de una experiencia emocional, una experiencia sensorial, es algo que sentimos que no es agradable, ¿verdad? Aunque muchos pacientes me dicen, es un dolor común, ¿verdad? Y yo, ¿cómo es común? ¿Verdad? O me dicen que es un dolor normal, ¿verdad? Y eso no es normal, es una emoción desagradable. Y generalmente pues va a estar asociado a que algo está dañado. Y yo siempre les digo, el dolor es mi termómetro, es mi
es algo que me va a decir que mi cuerpo no está funcionando. Entonces tenemos que ponerle atención y saber que hay diferentes componentes con respecto al dolor. Y tenemos un factor sensorial, que eso es lo que tiene nuestro cuerpo, la sensibilidad, y tenemos factores cognitivos y emocionales, ¿verdad? También tenemos esa parte de nuestro sentir, de nuestras emociones que hacen que el dolor se crezca. Entonces eso es una combinación. Tenemos que saber que hay receptores en nuestro cuerpo, hay diferentes tipos de receptores que van a poder transmitir esa información que nosotros recibimos, y el cerebro, pues es el cerebro, la parte donde se recibe toda esa información. Tenemos una parte de nervios que reciben la información y otra que la lleva al cerebro, y esta puede estar colocada por cientos de nervios que van a estar por todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros recibimos algún tipo de estímulo, ya sea de estímulo calor, frío, algún tipo de pulsada, esto va a llevar información al cerebro por medio de los nervios, y esto va a tener un reflejo de quitarme, de defenderme o de quejarme, ¿verdad? Entonces así tenemos, por eso cuando tenemos estos receptores, vamos a tener receptores que van a ser sensibles a la temperatura, a los dolores y al tacto. Hay una transición del dolor. El dolor puede ser agudo, es un dolor que dura muy poco, o un dolor crónico, que ese es el dolor que nos compete a la mayoría de los pacientes que estamos aquí. El dolor agudo, pues es, me quebré el pie, tuve una fractura o tuve alguna lesión aguda. Y el dolor crónico, que ocurre después de 3 a 6 meses, es un dolor que no va a cumplir una función protectora y que va a deteriorar la salud y la función corporal. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que esto a la larga va a tener un impacto impresionante en todas nuestras funciones, y esto va a incrementar algunas condiciones como la depresión, la ansiedad, los costos sanitarios, va a afectar nuestro sueño, nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Aquí quienes no han dejado de hacer lo que tienen que hacer por el dolor, han dejado de tener su actividad diaria, su vitalidad, a trabajar. Entonces todo esto es lo que tenemos que modificar para poder mejorar la calidad de vida y la satisfacción. Entonces ahorita voy a tratar de desglosar un poquito las características del dolor, para que cuando ustedes vayan a su próxima consulta le digan al doctor: tengo un dolor lancinante. Ay, doctora, ¿qué es eso? Un dolor sordo, un dolor pulsante, ¿verdad? Hay algunas veces me dicen el dolor que rumba, y yo, ¿cómo que rumba? ¿Que baila o qué? ¿Verdad? Entonces, bueno, ustedes van a poder salir de aquí pudiendo decir un poquito más bonito, ¿verdad?, qué tipo de dolor tiene. Entonces, según la intensidad, bueno, tenemos leve, moderado, severo, y según la localización vamos a tener dolor en las articulaciones, músculos o en los órganos internos. Muy bien, entonces vamos a ver las características del dolor. Aquí tenemos el dolor punzante. Es el dolor que, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo muy claro, es por algún tipo de lesión directa. Si tenemos una lesión en alguna articulación, este dolor puede ser punzante. El dolor quemante, ese es un dolor que vamos a tener, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de lesión en algún nervio, en una víscera, por ejemplo, en el estómago, una gastritis, puede dar un dolor quemante. O si tenemos un herpes, ¿verdad? ¿A quién no le ha dado herpes en alguna ocasión? Que sienten como si le pasaran chile, ¿verdad? Ese es el dolor quemante, así lo describimos. El dolor palpitante, pues es un dolor que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen migraña. Es un dolor donde se siente que hay latidos, ¿verdad? Y en ocasiones el paciente que está teniendo algún tipo de problema cardiovascular, cardíaco, también puede sentir un dolor que palpita. Un dolor lancinante, ¿verdad? Ese es el dolor que ocurre cuando hay algún tipo de ruptura de la piel, y eso lo vemos en los ejemplos de una fractura, o lo vemos en el ejemplo de una lesión como esta, una lesión cortante, ¿verdad? Abierta. El dolor eléctrico, ese es un dolor también un poco difícil a veces de interpretar por el paciente.
y habla a veces de que es un dolor donde siente calambres o siente como hormigas, ¿verdad?, que le caminan. Y aquí tenemos el dolor sordo cuando hablamos de que se me durmió el pie, por ejemplo, ¿verdad? Y es un dolor que en ocasiones también se confunde, que el paciente dice cuando tiene artritis y se le duerme el pie, bueno, que eso no es por la artritis, es otro tipo de dolor, ¿verdad? Muy bien, y según la localización del dolor, bueno, vamos a tener diferentes áreas, y aquí es un poco complicado para el paciente poder a veces identificar, pero si ustedes identifican, eso sería mucho más fácil para nosotros para poder ayudarlos. Si el dolor es en el músculo, ¿verdad?, o en la pierna, ¿qué le duele? Me duele la pierna, por eso la pierna tiene muchas cosas. Entonces tratar de poder identificar qué parte de la pierna me duele. Si es el músculo, si el dolor aparece cuando hago algún tipo de ejercicio, pues eso es más sencillo. El dolor articular, por ejemplo, aquí tenemos el que ocurre en la artritis reumatoide, y es porque aquí hay un aumento impresionante de líquido que no debe de estar ahí y que ocurre por el proceso inflamatorio. Entonces, cuando tenemos diferentes tipos de proceso inflamatorio, vemos cómo toda la membrana que cubre la articulación se inflama, y esto va a provocar un dolor impresionante. El dolor visceral es un dolor que podemos diferenciar a veces como un dolor cólico, que decimos que se aumenta de intensidad y que va disminuyendo. En un momento llega a un pico muy intenso y luego va bajando. Ese dolor lo vamos a tener habitualmente cuando hay alguna lesión de un órgano interno, y eso es ese tipo de dolor. El dolor irradiado es el dolor que vamos a tener cuando el paciente, por ejemplo, tiene el dolor en una parte que se corre a otra parte. Entonces, a veces pensamos que me duelen los riñones, ¿verdad? Ahí dice el paciente, me duelen los riñones, y el dolor no es de los riñones, es el de la espalda o de la columna. O sí, efectivamente, el dolor de los riñones, que es por alguna piedra o una lesión, puede correrse hacia la ingle o puede correrse hacia el glúteo. Entonces, ese es el dolor que vamos a tener también cuando hay algún tipo de lesiones. El dolor neuropático, ese es un dolor que se puede acompañar de diferentes sensaciones. Aquí tengo algunos ejemplos. Podemos sentir ardor, podemos sentir hormigueo, descargas eléctricas, podemos sentir como piquetes, o un dolor frío, como si estuviera completamente, no fuera parte de mí. Y ese dolor nos habla de lesión del nervio habitualmente. Cuando tenemos artritis, por ejemplo, podemos tener un dolor neuropático secundario a que la membrana y todo lo que está alrededor de la articulación puede afectar el nervio también, pero no primariamente. Y aquí tenemos el tipo de dolor clásico, el que todo el mundo refiere cuando dice traigo una ciática, ¿verdad? ¿Quién no dice que trae la mentada ciática? Que empieza en la columna y es un dolor que se va a correr hacia la extremidad, ¿verdad? El dolor mecánico, ese dolor pues habitualmente lo sufrimos todos, la mayoría podemos sufrirlo por en ocasiones hacer cosas de manera incorrecta. El que tiene un trabajo de cargar cosas, el cargador, pues obviamente ese es el dolor que lo va a caracterizar, o el que tiene el dolor de cargar cosas pesadas o hacer actividades no propias múltiples, ¿verdad? Aquí vemos la señora que viene con miles de bolsas, cualquier cosa con la realidad, ¿verdad? No, todas andamos así. O de la señora que hace quehacer, o el señor, también hay señoras que hacen quehacer. Y yo les digo a mis pacientes cuando hacen actividades de este tipo, los deportes yo los llamo deportes extremos, ¿verdad? El barrer, trapear, esos son deportes extremos y en ocasiones pueden producir, sí, son deportes extremos. Y pueden producir, definitivamente pueden producir este tipo de dolor mecánico. Entonces, si ustedes están con algún tipo de padecimiento y el dolor aparece después de que estuvimos haciendo cosas, pues este dolor es un dolor mecánico. El dolor de los pacientes los evaluamos, algunos de ustedes se conocen esta reglita, a veces
se las presentamos y a veces se las hacemos en la imaginación, pero si ustedes dominan esto, pues obviamente también ustedes van a poder tener una mejor evolución de su dolor. Y tenemos que ponernos en una escala, nosotros llamamos esto una escala análoga visual, y les decimos siempre, ¿no? Los pacientes siempre tienen que poder identificar su dolor en una escala del 0 al 10. 0, nada de dolor, 10 es un dolor insoportable, ¿verdad? Y en ocasiones le podemos poner adorno al dolor, decir, es un dolor que jamás había sentido, el dolor que lloras, el dolor, tuve un paciente esta semana que me dijo, el dolor de la vida no vale nada, ¿verdad? O sea, así como en la mañana se levanta, se toma sus pastillas porque está como que la vida no vale nada, y ya después de una hora ya vuelve a sonreír, ¿verdad? Y hace sus actividades. Entonces, eso es muy importante que ustedes siempre lo puedan categorizar. Nosotros lo colocamos en este tipo de dolor leve, dolor moderado, un dolor severo. Ya cuando es de 7, cuando el paciente te dice de 7 a 10, ya sabemos que es un dolor severo. Pero pues, también no hay que exagerar, ¿verdad? Porque tenemos pacientes que me dicen que traen un 10 de dolor, pero fueron a Macaulay, ¿verdad? Entonces, si es un dolor severo, bueno, ¿qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer? Entonces, un dolor severo es un dolor que es incapacitante, que eventualmente batallas para hacer todas tus actividades. Un dolor moderado es que te permite hacerlas con dificultad, pero las haces. Y un dolor leve es el que te permite ir a Macaulay, ¿verdad? Entonces, hay que ver la categoría. Muy bien. En cuanto a nuestros pacientes en reumatología, pues el dolor pues es nuestro pan, ¿no? Es lo que todo el mundo llega quejándose, y tenemos diferentes tipos de dolores, diferentes enfermedades que tienen dolor, y pues la típica o la que tiene más dolor en nuestros pacientes pues es el producido por la artritis, la que acaba de escribir la doctora Griselda, las artropatías inflamatorias, las artritis de todo tipo, las artritis psoriásicas, las espondilitis anquilosantes, etc. La artrosis no se queda atrás, y eso es bien importante porque la mayoría de nosotros, todos, vamos a terminar con artrosis. Es una de las enfermedades más comunes. Esto es porque nuestras articulaciones se van degenerando, se van desgastando, ¿verdad? Aquí nadie se hace joven, todo el mundo se hace viejo, desafortunadamente. Entonces, todos nos va a tocar tener artrosis en algún momento de nuestra vida. Entonces, depende de nosotros si esto lo cargamos o lo dejamos, lo liberamos, ¿verdad? También el dolor de las partes blandas, que puede ser el dolor de los tendones, que puede ser por jugar algún tipo de deporte, las columnas, los dolores de las columnas, la fibromialgia, que es una causa muy importante de dolor. El mes pasado estuvimos platicando sobre la fibromialgia y lo que sufren estas pacientes. Entonces aquí vemos la artropatía inflamatoria, la inflamación. Acuérdense que se va a acompañar de diferentes características, de calor, de rubor, se va a ver hinchado, y esto lo vemos en todas las enfermedades inflamatorias. La artrosis, como les decía, esto es algo que nos va a tocar prácticamente a todos vivir. En ocasiones el paciente con artritis termina con artrosis secundaria porque ya la articulación se destruyó también por tanta inflamación. Entonces, es algo que tenemos que dominar también. Las enfermedades metabólicas, como la gota, ¿verdad? Ese produce un dolor exquisito, como se describe en los libros, y es un dolor que no les permite a los pacientes en ocasiones ni siquiera rozar la sábana porque es completamente intenso, no se pueden poner zapatos, etc. Y esto es producido por el ácido úrico, ese es un tipo de dolor. El de las partes blandas, eso lo vemos cuando tenemos inflamación en las bursas. Las bursas son unos cojines que tenemos en las partes adelante de las articulaciones, como cojines que protegen, pueden estar en las rodillas, en los codos, en diferentes partes del cuerpo, y esto puede inflamarse y provocar también dolor. Los ligamentos también pueden provocar dolor. Y muchas veces el paciente llega con un dolor de codo o un dolor de rodilla, y no es precisamente por la artritis, es probablemente porque también tiene la bursa inflamada o el tendón. La fibromialgia pues es una de las enfermedades que cursan también con mucho dolor.
El dolor de la fibromialgia pues es un dolor que grita, es un dolor generalizado, es un dolor que afecta prácticamente todo el cuerpo, no solo las articulaciones, sino también el tejido blando, más bien es en los sitios donde hay unión de los tejidos blandos más que la articulación. Muy bien, y bueno, dice tantos dolores, doctora, yo ya quiero saber qué puedo hacer para mis dolores. Y realmente yo siempre les digo que no hay que vivir con dolor. El vivir con el dolor es una decisión. Y muchos de ustedes tienen temor y dicen, bueno doctora, es que yo prefiero cuidar mi hígado, cuidar mi riñón y evitar y vivir con dolor. Yo les digo, no les van a dar ni un Oscar, ni les van a dar el premio Nobel por ser la persona que más dolor tiene, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante yo necesito que ustedes hagan algo para no vivir con dolor. Claro, tampoco se trata de meternos muchos medicamentos, ¿verdad? Pero siempre tenemos como principio buscar el ideal, cuál es lo mejor que sirve para mí, para sentirme mejor, y eso lo vamos a ir buscando médico y paciente. Aquí la autorreceta no se va, ¿verdad? Entonces siempre tomar en cuenta que hay muchas cosas, el dolor es un tema bastante amplio y hay diferentes intervenciones, tenemos tratamientos farmacológicos, técnicas, procedimientos quirúrgicos, apoyo psicológico, hay muchas técnicas para que esto pueda recuperarse, pero una cosa muy importante es que es multimodal, o sea, aquí el dolor nosotros tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento de la enfermedad base es lo primordial. O sea, si yo tengo un dolor que es porque estaba jugando tenis, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de jugar tenis. O sea, eso es. Si me duele porque tengo una artritis reumatoide, ¿qué tengo que hacer? Tratar la artritis reumatoide. Entonces ahí es donde tenemos que modificar. El tratamiento de la artritis reumatoide se tiene que modificar. No es nada más quitar el dolor para poder que esto se quite. Al quitar la causa podemos hablar de que el dolor va a desaparecer. Entonces aquí hay diferentes formas como podemos modificar el dolor, los antiinflamatorios, los analgésicos, los coadyuvantes hasta las inyecciones, ¿verdad? La fisioterapia es una de las cosas más importantes. ¿Ok? Dentro de los objetivos siempre tenemos que tomar en cuenta eliminar o disminuir al máximo el sufrimiento o el malestar del paciente, ¿verdad? Como les digo aquí, como a todos nos toca, en ocasiones yo digo, a veces que duele algo, dice, ay no, yo no puedo dejar que nadie se vaya de mi consulta con dolor cuando a mí me duele la rodilla, ¿verdad? Porque también me duele. Nos toca que los doctores no tengamos dolor y cuando va a cambiar el tiempo también nos duele. Entonces a veces decimos eso y siempre hay que tomar en cuenta que el tener dolor crónico va a traer muchas complicaciones y estas complicaciones van a ser como un círculo vicioso y esto va a traer trastornos del sueño, trastornos afectivos, depresión, ansiedad. Entonces, si ustedes siguen viviendo con dolor y no tratan de modificarlo, vamos a terminar con problemas que van a tener a la larga más dolor, ¿verdad? Entonces, hay que romper con el dolor para que podamos dormir. Y yo siempre les digo, si tú sientes que te duele en el momento en que vas a dormir, por favor tómate un analgésico, haz que tu sueño sea reparador, porque al día siguiente que te levantes, te vas a levantar con ansiedad porque no descansaste, cansada, durmiéndote en tu trabajo, enojada porque tienes cosas que hacer y no puedes, y esto finalmente es deleterio en la calidad de vida. Entonces hay que no quedarse con dolor. Hay una escala una escalerita, ¿verdad? Y esto me encantó traérselos porque finalmente vamos a hacer a veces nuestros propios doctores, los pacientes van a ser doctores ellos mismos, sino que le preguntan a Google, como dice Miriam, ¿verdad? Y debemos de poder clasificar el dolor en leve, moderado y grave. Ya dependiendo de la intensidad del dolor, vamos a poder decir qué es lo que nos ayuda. Entonces, si es un dolor leve, es un dolor que puede resolverse con analgésicos y con coadyuvantes, analgésicos tranquilos, que no necesitan gran cosa. Si es un dolor moderado, entonces podemos usar analgésicos, antiinflamatorios y opioides, que son un poquito más fuertes, y ya cuando el dolor es grave, y ese dolor es el dolor de
alguna lesión, por ejemplo cáncer o alguna amputación o cosas que son graves, ahí sí ya usamos opioides potentes, analgésicos más potentes y coadyuvantes. Entonces sí es importante que ustedes sepan que hay que usar cosas diferentes dependiendo de la intensidad. Entonces, ¿qué vamos a utilizar antiinflamatorios? Así como que no me gusta mucho hacer comercial, pero dije, muchos van a decir, yo tomo esta, ¿verdad? Entonces puedo tomar esto. Cuando hablamos de antiinflamatorios, tenemos antiinflamatorios de dos tipos, antiinflamatorios esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos. Aquí el antiinflamatorio normal, pues muchos conocemos, ¿verdad? Algunos nombres, algunos les ha tocado tomarlos. Cuando hablamos de esteroides, hablamos del meticorten, la prednisona, que en ocasiones les da miedo tomarlos. Muchas veces yo les digo a los pacientes, hay indicaciones, confíen en las indicaciones de sus médicos, no se autorreceten. Los esteroides, a pesar de que tienen muchos efectos colaterales que no nos fascinan, son medicamentos que han cambiado la historia de la vida de mucha gente, vivir sin dolor. Entonces, de manera correcta, son medicamentos que son muy buenos. De manera autorrecetada o de manera arbitraria, pues sí nos va a traer muchas complicaciones. Entonces, cuando utilizamos todos estos medicamentos, nosotros tenemos conciencia de qué puede producirles, de los efectos adversos que les pueden producir, y por eso es bien importante la comunicación del médico del paciente, que ustedes no tomen decisiones para quitarse el dolor. Pero sí es importante que sea una herramienta, que ustedes la conozcan. Ya cuando hablamos de analgésicos, hablamos del paracetamol, que pues es lo que muchos dicen, que es lo único que me tomo, el ketorolaco, los parches, ¿verdad? Que esos ya son medicamentos ya más, palabras mayores, ¿verdad? Son opioides, y estos son cuando el dolor es más intenso. Entonces, eso es lo que necesitamos que ustedes comprendan. Los coadyuvantes, estos son medicamentos también importantes que deben de tomar en cuenta. No nomás es el analgésico, no nomás el antiinflamatorio, sino los coadyuvantes que van a disminuir, romper el dolor que es crónico, y en estos tenemos como la pregabalina, la duloxetina, la gabapentina, la venlafaxina, que son coadyuvantes que están identificados para el dolor crónico, ¿verdad? De ese paciente que ya el dolor, a pesar de que ya no está inflamada la articulación, a pesar de que ya no sigue doliendo, esos son coadyuvantes importantes para los pacientes. Y también podemos utilizar suplementos que nos pueden ayudar a que nuestras articulaciones sigan funcionando. Podemos usar parches con lidocaína y todo esto para que podamos tener mejor efecto. Obviamente el tratamiento tópico es algo que nos va a ayudar también de manera importante a que los dolores desaparezcan, nuestros cojincitos, nuestras pomaditas, ¿verdad? A veces llegan con muchos olores a la consulta los pacientes de todas las hierbas que se embarran, ¿verdad? Pero se va el tratamiento tópico como adyuvante. Muy bien, la rehabilitación también es bien importante. Es que me duele y no me muevo. Pues no. Acuérdense que si no se mueven, esto va a hacer que las articulaciones tengan más atrofia, tengan más los músculos, tengan atrofia y se batalle más para recuperarse. Entonces hay que moverse. Acuérdense que el que no camina, camina, ¿verdad? Muy bien, los estados comórbidos, esto es algo que tenemos que manejar también, la depresión, la ansiedad, el trastorno del sueño. Si necesitamos ayuda con algún tipo de terapia psicológica, por favor apóyense los psicólogos, a pesar de que pensamos que no, yo no necesito, a veces traemos muchos estados que nos modifican el sueño, y esto hace que tengamos muchos problemas para recuperarnos. Y esta es la parte que les toca a los pacientes, esta es la parte. La otra parte nos tocaba a nosotros, pero ustedes tienen que tomar esto en cuenta. Tenemos que hacer ejercicio siempre, ¿verdad? No hacer crossfit y nada, cosas tranquilas, dependiendo de la enfermedad. Obviamente los hábitos importantes, el tabaco, el alcohol, evitarlos, porque todo ese tipo de actividades van a hacer que el dolor se perpetúe, ¿verdad? Evitar
Aquí no pusimos marca, ¿verdad? Pero bueno, ya todos sabemos que las bebidas de cola, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Coca amarilla, la Coca blanca, la azul, la que sea, no es algo que nos sirva. Entonces hay que eliminarlo de nuestra vida. Acuérdense que Monterrey es la ciudad, una de las ciudades que más diet consume. México es uno de los países con más altos índices de obesidad y es gracias a estos hábitos. Entonces, si ustedes como pacientes lo siguen fomentando, esto también va a favorecer, como ya lo habíamos dicho en algunas otras pláticas, las azúcares van a favorecer la inflamación, ¿ok? Entonces son proinflamatorios. Y también pues vamos a fomentar los alimentos sanos, ¿verdad? Los ácidos grasos sanos, las grasas buenas, ¿verdad? El aguacate, las aceitunas, etcétera, y pues tener una vida sin estrés, ¿verdad? Eso depende de ustedes. Entonces, espero que ya cuando vayan a su médico la próxima vez ya puedan decirle qué tipo de dolor tienen y gracias por la atención. Gracias, fuerte aplauso a la doctora.